Esta sección es auspiciada por IJ Dance Repair. Si tu auto tiene abolladuras o pequeños golpes, tenemos la solución con nuestro sistema PDR. Reparamos las abolladuras sin necesidad de pintar, manteniendo la pintura original de fábrica y el valor de tu vehículo. Rápido, preciso y sin alterar la originalidad de tu carro. IJ Dance Repair, especialistas en devolverle la perfección a tu auto como si nada hubiera pasado. Comunícate al 787-743-2365. IJ Dance Repair. Un cordial saludo a ti, fanático, que consume nuestro contenido en este tu canal Historia de Lucha Libre Puertorriqueña. Si te gustan estos contenidos que hacemos a menudo, danos tu like y compártelo a través de las redes sociales. Y hoy me encuentro en los primeros videos del año con nuestro querido amigo Benji Torres. Benji, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Esas navidades, ¿cómo estuvieron? Bastante buena, siempre trabajando, pero se saca tiempo para disfrutar. Muy bien, muy bien. Pues mira, Benji, este es el programa que queríamos hacer, ¿verdad? Que estuvimos un tiempo y no habíamos, ¿verdad? Sacado ese tiempo para poderlo hacerlo. Y es el programa, ¿verdad? Una biografía, un tributo a quien fue uno de los luchadores favoritos de mío, Rambo Ronstar. ¿Qué podemos hablar de Ronstar durante, ¿verdad? Cómo empezó su carrera como luchador profesional, campeonatos, estuvo en el ejército también, fue veterano de la guerra de Vietnam. Háblame de eso. Sí, Rambo Ronstar, uno de los luchadores extranjeros, yo creo que los más significativos en esa década de los 80. Múltiples campeonatos aquí en Puerto Rico, campeón mundial en pareja, campeón de Norteamérica en pareja, del Caribe en pareja, donde tuvo muchos años así dominando esa faceta de pareja, tanto con la pareja de Chiqui Star, su primo, famosos primos, y también otras parejas como el Pretty Boy Dog Masters, más adelante con el mercenario número 1, Ángel Acevedo, dominando la escena en pareja, pero también dominando la escena individual. Fue campeón de la televisión. El primer campeón de la televisión. El primer campeón de la televisión, que lo ganó en aquel torneo en aniversario 86 en el Pachín Vicente de Ponce, derrotando al Invader número 1. Y también fue campeón mundial junior completo. Tuvo prácticamente, aparte del campeonato universal y el del Caribe, títulos que no los tuvo y que posiblemente tenía los quilates para haberlos ostentado. Uno de los luchadores que más campeonatos tuvo en Puerto Rico, siempre que daba sus corridas en Puerto Rico desde el 86 hasta el 88, después vino otra vez a principios de los 90, mediados de los 90, siempre cargaba un campeonato en su cintura. Un estilo bastante clásico de los 80, aquel estilo parecido a estos luchadores de la NWA y los Four Horsemen, siempre elegante, con su chaqueta, su set, su bata. De momento hacía la transformación aquel personaje de veterano de Rambo Ronstar. En esa historia de los 80, de mediados de los 80, Ronstar está en muchas historias, en muchísimas. Si me preguntan a mí, uno de los luchadores extranjeros que más yo seguía y que más admiraba, siendo rudo en aquel momento, pero tenía algo que llamaba la atención y que encajaba muy bien con lo que era la lucha libre de Puerto Rico. Cuando llega a Puerto Rico, inmediatamente lo juntan con Chiqui Star, que eran en aquel momento el personaje más pegado. Y no sé si fueron casualidades o que así pasó, pero el uniforme prácticamente era el mismo. Lo juntan, le llaman los famosos primos por sus apellidos iguales, Star. Y realmente el que no conocía o no los veía hablando en una entrevista podía hasta creerlo. Se enfrentaron a las mejores parejas aquí en Puerto Rico en aquellos momentos, los Invaders, tanto 1 y 2 como 1 y 3, los hermanos Youngblood,
los Rock and Roll RPMs, a muchísimas parejas, Miguelito y Castillo. Creo que fue de las parejas que más candela dio en Puerto Rico, y Ronstar individualmente, sus riñas con el Invader número 1, sus riñas con el mismo Carlos Colón, en un momento su riña, aunque corta, con Chiqui Star. Siempre he visualizado a Rambo Ronstar junto a Víctor de Bodiga y Hércules Ayala como los segundos en ese club deportivo. Siempre al lado de Chiqui Star, sin fallar. Su carrera internacional tremenda en Canadá, Japón, campeonatos donde quiera. Uno de los luchadores extranjeros que más vivencias tiene aquí en Puerto Rico. Yo recuerdo que yo iba mucho a las tiendas de la Walgreens y allí vendían revistas y a veces pues cuando no los podía comprar, ojeaba. Y recuerdo que la primera foto de Ronstar que yo vi, él era campeón mundial junior completo de la NWA. De la NWA. Uh-huh. Y cuando vino a Puerto Rico, pues entonces ahí fue que yo, mira, Ronstar. Y entonces, pero no sabía, ¿verdad? Hasta que vi los programas que lo estaban encajando como que era primo de Chiqui Star. Y la verdad que, mira, el estilo del cabello, igual, sí, exacto. La vestimenta, casi igual, idéntica. Las batas que usaban, Chiqui le gustaba usarlas más cortas. Él tenía unas bonitas batas cortas como largas. Y entonces, bien vestido en las entrevistas, como hacían él, Chiqui, y cuando venían con Víctor, yo me recuerdo que Chiqui entraba con el palo de golf y sus gafas, él venía bien vestido también, y Víctor detrás de ellos. Y recuerdo que la primera rivalidad dura que tuvieron fueron con los Invaders. Con los Invaders de Puerto Rico. Tuvieron una lucha, yo creo que la primera lucha que tuvieron los Invaders y Chiqui Ronstar fue en el torneo por los campeonatos mundiales de WWC, que esa lucha, ambas parejas fueron descalificadas. Sí, exactamente. Sí. Luego empieza el torneo por el campeonato de la televisión, el Invader 3 pierde el campeonato con junior completo con Chiqui. También ganan los campeonatos de Norteamérica, Ron y Chiqui Star, y tuvieron esa rivalidad que duró unos cuantos meses con los Invaders, que fue muy buena, muchas luchas en Caguas, Bayamón. Recuerdo también que lo que le hicieron a los RPMs, wow, con el póster de los RPM, que hicieron un cuadro y se lo rompieron a Mike Davis. Ronstar es protagonista de muchos sucesos históricos. Ese del cuadro es uno de los más memorables, cuando Mike Davis cumplía años y Ron y Chiqui entraron a darle un cuadro de regalo y terminaron rompiéndoselo en la cabeza. Bastantes puntos cogió ahí el doctor Héctor González. También en aquella situación que encadenó en la situación de Abdullah de Butcher con la Mónica Carlos Colón, cuando desnudaron al Invader número 1 allí en la cancha de Río Piedra. Sí. Luego ellos lo volvieron a hacer en el estudio días después. Sí. La situación de Ronstar, cuando en aquella entrevista con Hugo Sabinovich apareció tirado en el piso, joleando, vestido de militar. Ronstar, mucha historia. Empezó en esa área de Canadá. Sí. Muchas de Stampede, de la Atlantic Grand Prix Wrestling, toda esa área, teniendo riñas con Leo Burke, con la familia Hart. También tuvo dos personajes importantes. Fue Mr. Wrestling número 2, luchando enmascarado. Y también fue el Spoiler número 2. En esas compañías de Atlantic Grand Prix, luchó mucho en esa área Central States, Pacific Northwest, el área del sur de los Estados Unidos, la Gulf Coast Championship Wrestling de los Armstrong. Él dominó todas esas áreas, teniendo múltiples campeonatos, tanto campeonatos individuales como en pareja. Muchas riñas, como te digo, con Leo Burke, con los Hearts, con Roberto Soto, conocido como el nivel número 2, allá luchaba sin máscara. Hasta que en Japón tuvo tremendas luchas con Tatsumi Fujinami, fue con quien uno de los más él luchaba en Japón. En pareja y en contra de esa estrella internacional, Hulk Hogan. Hasta que en 1988 llegó a Puerto Rico, y historia bastante larga. Sí. Y en yo recuerdo, ¿verdad? Que él cuando él tuvo la lucha
es que se hizo, ¿verdad? Rambo Ronstar, él tuvo una lucha épica creo que fue en el Lubriel de Bayamón, retando al Invader por el campeonato de Puerto Rico. Exacto. Que lucharon por todo el estadio, se metieron al público y todo eso, fue una muy buena lucha. Ese torneo de la televisión, entonces, ¿verdad? Está en la historia de los campeonatos de WWC como el campeón inaugural de la televisión, ganando ese torneo que hubo muchos luchadores que estuvieron tratando, ¿verdad? Ostentando, buscando esas primeras dos posiciones, y el Invader y Ron Starr fueron las que tuvieron las últimas posiciones. Recuerdo que en la lucha semifinal, creo que se fueron empate él y Miguelito Pérez, pero Ron Starr tenía más puntuación y por eso fue que pasó a la final. Muchas cosas. También hubo un momento donde Ron Starr tuvo 3 campeonatos a la vez, cuando él y Chiqui eran campeones mundiales de Norteamérica, sí, y él era campeón de la televisión. Recordamos esas entrevistas cuando él aparecía con esos 3 títulos a la misma vez junto con su manejadora en aquel momento, Peaches, de su ballet. Sí, como dijimos, Ron Starr siempre estaba yendo y viniendo a Puerto Rico. Entre sus compromisos y sus campañas largas en Puerto Rico, siempre terminaba en Canadá, en esa área de la All Star Wrestling de Canadá, el área de Stampede. También tuvo momentos en la World Class Championship Wrestling, situaciones con los hermanos Von Erich, luego cuando esta se convirtió en la USWA. Pero siempre, como dijimos, entre esos 87 y 90, 91, en algún momento siempre terminaba en Puerto Rico. Sí, pues yo recuerdo que él se fue en el 1900, a finales del 86 o 87 empezando, y regresó en el mismo 87, donde retó al Invader en Caguas. Yo me acuerdo, yo fui a esa cartelera. No pudo derrotar al Invader. También luchó con el Invader 2 en ese mismo año. Luego no lo vimos y volvió en el año 1988. Ahí tuvo una corrida más extensa. Sí, regresó en el 88 para el torneo Gillette, que luchó contra Rocky Johnson. Luego se fue, viró nuevamente a mediados de año. Ahí tuvo la riña junto a Chiqui con los Invaders 1 y 2. Sí. Fue cuando la situación aquella del Invader número 3, Manny Fernández. Sí. Ahí estuvo varios tiempos, gana el campeonato de la televisión. Tiene aquella famosa lucha que está en YouTube con el Invader número 1 en Alambre de Púa. Sí. Diferentes situaciones hasta agosto, que creo que... En julio le costó el campeonato universal a Carlos. Exacto. En Arecibo. Exacto. Y meses después Carlos le quita el campeonato, de la la pierna. Exactamente. Y regresa casi a finales del 88, cuando entonces se crea esa historia, ¿verdad? Esa rivalidad con Chiquistal. Sí, tienen una lucha con los gemelos Batten por los campeonatos. Y se crea la riña con Chiquistal, y entonces pasa al evento de la Gran Guerra en diciembre en Bayamón, en diciembre del 88, pero en esta vez, cosas raras, siendo parte del Ejército de la Justicia en aquella noche de aniversario. Luego lo habían anunciado para la cartera del Día de Reyes, por alguna situación pues no estuvo. Eso fue en 1989. Él regresó luego para el año 90. Ya ahí regresó a unas luchas esporádicas hasta que se juntó al mercenario Ángel Acevedo, formaron los mercenarios. Y ahí entonces su manejador era el profe. Era un poquito raro verlo con el profe, y no con Chiqui. Ganan los campeonatos del Caribe en pareja. También en esa corrida, Ron Starr derrota al Invader número 4 y gana el campeonato mundial junior completo. Fue en 1990, llega aniversario, tiene una lucha, si más no me equivoco, no creo que fue con Chris Youngblood, si no me equivoco, o con Mark Youngblood, aniversario 90, aquel aniversario de Bayamón, del Coliseo Robert Rodríguez. No, creo que en aniversario 90 estaba de pareja con Acevedo. El que peleó con Youngblood fue Chiqui. Chiqui, exactamente. Sí, ellos lucharon en pareja, por los campeonatos del Caribe en pareja. Y así se mantiene yendo y viniendo. Luego en los 90, 91 regresa a Puerto Rico. Formó aquella pareja con Pretty Boy Dog Masters. En el año 92, sí. Sí, y ganan los campeonatos mundiales en pareja. Esporádicamente viajes a Japón, viajes a Canadá. Luego regresa a mediados de los 90. Vuelve y se junta con Chiquistal. Con Chiquistal. Sí. Fíjate, eso que tú me estás contando para mí, ¿verdad? Es como que una historia triste, porque ya a él no le quedaba mucho. Sí, ya no le quedaba mucho. Sí. Y contigo eso hubo unas cuantas luchas que ellos tuvieron contra Castillo, Rico Suave y Sean Morley, que tenían esa facción ellos tres. Y recuerdo que hay una lucha que creo que nosotros está en el canal,
Y ellos salieron bien de esa lucha, pero Ronstar no volvió después de ahí. No volvió y entonces pues anunciaron que Ronstar estuvo lastimado y después Ronstar no volvió más a Puerto Rico. Yo creo que eventualmente se retiró. Sí, yo creo que esa fue de las últimas apariciones, porque según los datos que yo tengo, su última lucha fue en 1999. En el área de Canadá. Él era uno de sus áreas donde más luchaba, el área de Canadá, principalmente el área de la Stampede y la promoción Atlantic Grand Prix Wrestling, era una promoción que estaba entre el área de Toronto y el área de Nueva York, New Jersey, esa área de Maine. Él luchaba mucho en esa área. Sí, sí. Sí, yo recuerdo, eso fue como para el 97, que él no volvió más a Puerto Rico, haría algunas luchitas por ahí y en el 99 se retira. De hecho, años después él sacó un libro contando su historia y un libro muy bien vendido, contando todas sus historias, tanto en Puerto Rico, en Canadá, Japón. Ese libro ha tenido muchas críticas positivas, muchos luchadores, Mick Foley, creo que Hulk Hogan, Steve Austin, Eric Embry, han hablado muy bien sobre ese libro, sobre la veracidad y las situaciones que Ronstar describió que sucedían tras bastidores mientras él estaba pues, en el negocio. Sí. Si pudiésemos hablar de 5 momentos grandes de la lucha libre puertorriqueña en que estuvo envuelto Ronstar, ¿cuáles tú me dirías? Un momento, pues, el campeonato, cuando gana el campeonato de la televisión, esa es una. El momento, la lucha contra el Invader número 1 en Alambres de Púa. El momento aquel donde él tiene la situación con Chiqui Star fue algo inesperado. Eran prácticamente inseparables. Hubo un momento también que captó mucho y fue cuando, aunque no fue directamente con él, pero estaba involucrado, la situación donde Carlos y los Invaders están enfrentando a Chiqui, Ron y Abdullah de Butcher, que pasa lo de la amonia. Es uno de los momentos bastante importantes. También cuando él y Chica dieron aquella pela al Invader número 2 en la cancha Rodríguez Gallá de Cataño. Déjame yo comentarte un par de cositas, si te acuerdas. Por lo menos estoy de acuerdo contigo en esa lucha de Alambre de Púas con el Invader. Su victoria como campeón de la televisión, primer campeón de la televisión de WWC. La tengo también como número 2. ¿Te acordaste? Sí, seguro. El número 1, cuando le rompieron el cuadro a Mike Davis en aquella ocasión. Estaba Mike Davis Domilén con su esposa, creo que estaba uno de los hijos de Mike Davis, y lo sacaron. Entonces la sacaron. Y después, ese fue el momento más memorable. Y fíjate, en aquel momento pues era bien raro que se admiraran los rudos. Pero Ronstar y Chiqui Star tenían algo, y es que tenían como que ese parecido era el momento de los territorios de la NWA, y tenían aquel parecido a Anderson y Tully Blanchard. Y otra cosa, en los 80, los que seguíamos la lucha pasar para ese momento y comprábamos las revistas internacionales, siempre había una parte que te daba los top 10 tag teams de todas las compañías, te los hacían global, y siempre estaban los British Bulldogs, los Hart Foundation, Rock and Roll Express, los Road Warriors, Anderson y Blanchard, el Midnight Express. Ron y Chiqui Star aparecían en muchas de esas anuales. Siempre era una vez al mes y Ron y Chiqui Star siempre aparecían. Tuvieron muchas veces el campeonato de Norteamérica, que era un campeonato de aquel momento reconocido por la NWA también. Y como dije, se enfrentaron a las mejores parejas que vinieron a Puerto Rico. Hubo una lucha donde ellos estaban expuestos para luchar contra el Rock and Roll Express. Y pues Ronstar por alguna razón no llegó y lo sustituyó el profe Chiqui, que también pues tienen experiencia como pareja, pero hubiera sido fantástico haber visto esa lucha de Rock and Roll Express contra los primos Ronstar y Chiqui Star. Hubiera sido un luchón hubiese sido. Un momento también que siempre lo he visto muchas veces, aquella lucha donde Mil Máscaras y los Invaders en Cataño se unieron para enfrentarse a Dory Funk, Terry Funk y Rambo Ronstar. Tremenda lucha. Sí, sin lugar a dudas, hay muchos grandes momentos. Y yo recuerdo al principio que él estableció, ¿verdad? Y es que cuando tú, como, ¿verdad? El criterio del fanático
él empezó con victorias con luchadores preliminares, pero después en los torneos de la televisión usó su técnica y su maña para derrotar a Huracán Castillo Jr. También tuvo luchas en televisión contra el Invader, tuvo luchas esa con Miguelito Pérez que lo derrota ¿verdad? Porque tenía más puntuación. También esas luchas en pareja con Chiqui contra los Invaders y contra los hermanos John Blood, contra los Batten también, los gemelos Batten. Y entonces se veía la calidad de luchador de Ron Starr, que era un luchador que te luchaba técnicamente, pero también podía ser marrullero. Sí, este tipo de lucha, una lucha la más técnica del mundo, como de momento convertirse en el más hardcore del mundo. Y antes que se me olvide, Benji, una vez yo vi una lucha grabado, ¿verdad? En el Coliseo, creo que era en el Coliseo Rodríguez Calle en el 88, que vino este luchador que era un viajero, Mike Jackson, luchó contra Ron Starr y fue una tremenda lucha técnica. Mike Jackson era uno de estos luchadores que hacía los trabajos de lucir bien a otros, y específicamente allá con Jim Crockett de la Mid Atlantic. Tiene lucha con Carlos Colón, de hecho. También. Y sí, fue tremenda lucha. Wow, es que siempre los comparaba con ese estilo de los 80, de la chaqueta, la bata, cambiar de estilo técnico a estilo rudo, los campeonatos. Ron Starr siempre, yo creo que Ron Starr era bien raro que pasara de una segunda lucha estelar a la tercera. Sí. Siempre Ron Starr, si no era la segunda estelar, era la tercera, y muchas veces estuvo en la primera. Era uno de esos luchadores top que podía irse de Puerto Rico, regresar a los meses y iba a ocupar los lugares estelares. Oye, otro encuentro que puedes encontrar en la página World Wrestling Museum. World Wrestling Museum, puedes buscar una lucha que es cuando Ron Starr se va al Ejército de la Justicia, hacen parejas con TNT y se enfrentan a Jason y a Chiqui. Inaugurando el Coliseo de Humacao en el año 1988 para noviembre. Esa lucha está ahí. La pueden ver. Cuando fue una lucha donde lucharon por todo el Coliseo. Y la gente compraba a Ron Starr de técnico. Eso fue después que debe ser por los años también que estuvo en Puerto Rico. Eso fue la misma noche que Ronnie Garvin defendió, luchó como 6 veces. Y hablando de lo que estabas hablando ahorita de que él queda empate con Miguelito en el torneo, o sea, se llegan a la final, pero él tenía más puntos. Semanas después, él como dicen por ahí ahora, como tú sabes ese término, como fanático viejo, él pagó el favor, porque ellos fueron los dos finalistas en aquella lucha para sacar al retador de Ric Flair, ¿te acuerdas? Que era el Invader y Miguelito contra Ron Starr y Chiqui Starr, se iban eliminando, y los dos finalistas que quedaron fueron Miguelito y Ron Starr, ganando Miguelito entonces para ostentar la lucha por el campeonato mundial de la NWA. Sí, que supuestamente la lucha iba a ser con Dusty Rhodes, pero perdió el campeonato, entonces ahí tuvo, ¿verdad? Ese privilegio y honor que tuvo Miguelito Pérez de retar a Ric Flair. Sí, que él en algunas entrevistas también ha hablado de esa experiencia. Pues sí, es verdad, es verdad. Yo diría que mucho luchador de esa época de los 90 y 2000 tuvieron mucho, aprendieron de ese estilo que tenía Ron Starr y Chiqui Starr, pero Ron Starr era la forma de expresarse, de hablar. Sí, vamos a ver siempre. Yo me recuerdo que Chiqui, dándote un ejemplo, Chiqui y Ron Starr iban a luchar. Recuerdo esta entrevista contra Miguelito Pérez y el Supermédico. Entonces, Ron Starr era la persona que hablaba bien de los talentos de su oponente. Chiqui Starr era el que los machucaba. Recuerdo que Hugo le decía, vas a enfrentar decía Chiqui, te vas a presentar, van a luchar contra el novato del año, Miguelito Pérez y el Supermédico. Y entonces él dice, Chiqui Starr dice, sí, la porquería del año, Miguelito Pérez, según el Supermédico, y así él sigue hablando. Pero Ron Starr hablaba cualidades. Sí, Ron Starr tenía ese don de entrevista de muchos de los talentos de los luchadores de aquellos tiempos, que ellos mismos se trepaban elevando las cualidades del oponente, no menospreciaban, aunque después decían todas las cualidades positivas, eres tremendo luchador, tienes esto, ha sido aquello, pero a lo último pues, y ahí empezaba su descripción de lo que iba a pasar, de cómo él lo iba a derrotar, pero siempre elevando a
al oponente. Eso se hacía mucho para los tiempos de los 80. Era como más. Era una especie de código. Sí, un código. Y no, sí, y como no queda derrotar un gran talento, pues porque yo mismo estoy reconociendo a quién me estoy enfrentando. Ron Starr, eso se hacía mucho. Eso ya no se hace mucho, pero en aquel tiempo se hacía mucho. Estos luchadores así, tipo old school. Nosotros los que vimos lucha para aquellos tiempos, ahora es diferente. Las luchas antes eran un estudio con el presentador. Era parte importante ver la entrevista para tú decidir si vas a una cancha o no. Y Ron Starr te vendía una lucha. Te vendía, te daba la razón para tú ir a verlo o ganar o que te cayera mal o verlo perder. Porque yo recuerdo que Ron Starr era de los pocos luchadores rudos en aquel momento que mucha gente iba a verlo y lo admiraba. Y salía con Chiqui, y Chiqui era el más odiado en aquel momento. Pero con Ron Starr era diferente. Era como que la bujía contraria de esa pareja. Era como que, y no era ningún santo, hacía pero era como que la persona admirada de la pareja. Era por su porte, la manera en que se comportaba, en que hablaba. Cuando subía al ring era otra cosa, pero esas entrevistas, era un luchador tipo, qué sé yo, en aquel momento, un Ric Flair, un Tully Blanchard, que eran luchadores elegantes, que hablaban muy bien de su rival, te tiraban algún tipo de menosprecio bien mínimo que tú casi no lo notabas, para lo último decir que van a derrotarte. Y eso era Ron Starr, Rambo Ron Starr. Sí. Y para culminar, mira, si algo es bien cierto, eso que tú estabas diciendo de que era muy importante ver esas entrevistas, ver esas cosas que pasaban en el programa para ir a la cartelera. Yo recuerdo que la lucha que lastimaron a Manny Fernández y entonces Manny Fernández quedó fuera de la batalla y tuvieron que luchar entonces los Invaders contra Chiqui y Ron Starr, y Carlos se quedó afuera. Es que lastiman al Invader. Luego de ver esa lucha es que nosotros decimos, caramba, vamos para acá, estamos aquí al lado, vamos a esa cartelera. Y otra cosa más, cuando pasa eso de que le quitan los pantalones al Invader y después el Invader 1 y 3 se desquitan ahí se desquitan a medias porque después le volvieron en el estudio. Cuando ya todo el mundo dijeron que Hugo dijo que los Invaders se fueron y todo eso, Chiqui llegó como loco y con Ron Starr con la ropa así desgarrada y Chiqui hasta dijo cosas que ahora mismo censuran. Dijo, si alguien tiene que morir, a mí no me importa. Y ahí ese es el cliffhanger que la gente dice, coño, yo quiero ir a ver esto. Y sí, era bien importante. Y ellos eran maestros en hacer eso. Exacto. Sí. Producción, Granate me dice que Ron Starr tuvo todos los campeonatos habidos por haber, excepto el Universal, el peso completo del Caribe y el de Norteamérica peso completo. Exactamente. Entonces tuvo todos los demás campeonatos. Y internacionalmente. Tú fue campeón Central States, en pareja, fue campeón de las Américas de la NWA, fue campeón Gulf Coast en el área de Los Ángeles, fue campeón allá también, en Canadá. Cuando tú buscas la lista de campeonatos y a quién se los quitó, Ron Starr, de los luchadores extranjeros que más campeonatos y más gloria han tenido en Puerto Rico, Ron Starr es uno de ellos. Si me dan a mí a decir 10 luchadores, no voy a decir ahora, sí, porque hay unos cuantos que no puedo durar, los Abdullah, los Shane, los Broncos, pero Ron Starr está entre mis primeros 10, no solamente en los logros realizados, sino entre mis favoritos de verlos y de llamar la atención. Rambo Ron Starr está yo creo que Rambo Ron Starr entre mis favoritos de gusto está entre los primeros 5. Sí. Caramba, que descanse en paz, ¿verdad? Rambo Ron Starr, que falleció hace unos cuantos años atrás, pero deja su legado en la historia, ¿verdad? De nuestra lucha libre nacional. Y veterano también de Vietnam, que es importante. Sí. Pues nada, Benji, te agradezco que hayas venido aquí para hablar, ¿verdad? De un luchador que es de los favoritos de nosotros. Sí, Rambo Ron Starr. Muchas gracias. Suscríbase a su canal Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña y comparta todo este contenido histórico audiovisual a través de sus redes sociales. También estamos en Facebook como Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña y en Instagram como Historia de la Lucha Libre _PR. Este es tu amigo Javier, Benji Torres. Tenemos a John Rivera en cámaras y controles, el Pulpo, que no me regañó hoy. Hasta un próximo contenido.